hablando un poco del juicio contencioso administrativo. Y bueno, ya está cargada la sesión. Como aparece en la pantalla, la plática de hoy es sobre el juicio contencioso administrativo federal, aspectos generales y algunas breves recomendaciones, ¿no? Lo que alcancemos a ver en una hora, teniendo en consideración que este es un tema muy amplio. Sin embargo, me gustaría que hoy viéramos algunas cuestiones pues, básicas relacionadas con el juicio contencioso administrativo para posteriormente en algunas sesiones más adelante podamos ver algunas cuestiones más específicas del juicio contencioso. De hecho, creo que en la sesión dentro de 15 días hablaremos un poco del juicio de nulidad en línea, el juicio en línea del cual hoy vamos a hablar un poco sobre él. Cualquier duda, pues pueden ir preguntando en el chat. Muchas gracias a los que se conectan. Y bueno, primero, para recordar un poquito lo que hemos visto en sesiones pasadas, la defensa fiscal en México se da a través de tres vertientes: la defensa administrativa, la defensa jurisdiccional y la defensa no jurisdiccional. Hemos visto un poco de la defensa administrativa cuando analizamos el recurso de revocación y hoy empezaremos viendo un poco también de la defensa jurisdiccional, porque vamos a estar hablando del juicio contencioso administrativo federal, que es el que señala aquí en medio. Bueno, el juicio contencioso administrativo federal, como ya comenté en una ocasión, pues es una contienda, ¿no? Es como bien sabrán, pues en todo juicio hay una controversia. Entonces tenemos algunas partes en el juicio contencioso que están en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Bueno, entrada, más adelante se iba a señalar, pero este juicio está regulado en una ley que se llama Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En esa ley, en el artículo 3, nos señala quiénes son partes en el juicio, y es básicamente la parte actora, que generalmente es una persona física o una persona moral, contra una autoridad. Esta autoridad, pues, es de la administración pública. La más común son las autoridades fiscales, pero tenemos a todo tipo de autoridades administrativas como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto de Migración, Nacional de Migración, tenemos a CONAGUA, tenemos a Profeco, tenemos al IMSS, tenemos al Infonavit y a muchas otras autoridades administrativas. Cualquiera de ellas nos puede emitir algún acto que nos puede causar alguna afectación, como por ejemplo alguna multa, como por ejemplo nos pueden quitar algún permiso, nos pueden retirar alguna concesión, alguna cuestión de estas, y pues nos vamos a estar afectados por ese acto y lo podemos controvertir a través de este juicio. Este es el juicio, por lo tanto, que existe en materia administrativa y fiscal en México, y yo lo estoy hablando a nivel federal, aunque a nivel local, generalmente todos los estados tienen también un juicio contencioso administrativo contra actos de la administración pública municipal y estatal. Sin embargo, este del que nos vamos a enfocar hoy es a nivel federal. Bueno, ¿qué es el juicio contencioso administrativo federal? Este es un juicio que se le conoce también como juicio de nulidad, y se le conoce también como juicio de nulidad porque cuando se creó en 1937, este es un juicio que lleva aproximadamente 85 años, cuando se creó en 1937 este juicio, lo único que se podía lograr a través de él, si tenías la razón, era que se declarara una nulidad del acto. Entonces se le conoció desde ese momento como juicio, o se le conoce como juicio de nulidad desde ese momento. Actualmente la competencia del tribunal que ve este juicio es amplia, y este juicio a lo largo de estos 85 años ha evolucionado mucho, y por lo tanto pues ya este término de juicio de nulidad pues, ha quedado un poco corto. Sin embargo, así se le sigue llamando comúnmente. Este juicio se lleva a cabo ante un tribunal que se conoce como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el tribunal donde yo laboro, y es un tribunal que ahorita vamos a analizar, que está dotado de plena autonomía. Este juicio es un medio de control jurisdiccional que nos sirve para pelear y controvertir los actos de la administración pública, para poder defendernos en contra de estos actos. Como les decía, el juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal contencioso administrativo dotado de plena autonomía. No es un tribunal judicial porque no pertenece al Poder Judicial de la Federación.
Es autónomo, aunque su presupuesto pues está contenido en la Ley de Ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos, y es aprobado por el Poder Legislativo. Cuenta con facultades para ejercer su presupuesto de forma autónoma una vez que este presupuesto es aprobado por el Poder Legislativo, y pues tiene competencia para resolver las controversias de la administración pública federal y los particulares. Ya vimos que esta generalmente es de un particular en contra de un acto de una autoridad, pero se puede dar el caso que esto se invierta, como vimos la sesión de hace 15 días a través del juicio de elegibilidad. Este tribunal también conoce responsabilidades administrativas de los servidores públicos vinculados con faltas graves. Esto a raíz de reformas que hubieron del Sistema Nacional Anticorrupción. No nos vamos a meter mucho de ello ahora, pero tiene competencia sobre eso. Entonces, ese tribunal lo que busca es garantizar la paz en nuestro país a través de la resolución de los conflictos entre la autoridad y los particulares, mejorar la actividad administrativa del Estado y a consolidar la cultura de la legalidad entre los actos de la administración pública y para los particulares, ¿no? Generalmente, la mayoría de los asuntos que se ven ante este tribunal, la mayoría de los juicios contenciosos administrativos, lo que se analiza son actos que tienen que ver con una cuestión monetaria. Generalmente, la mayoría de los actos están relacionados con algún monto determinado en alguna multa o en alguna resolución, por ejemplo, que el SAT determinó derivado de alguna revisión fiscal, ¿no? Las llamadas auditorías, que son las visitas domiciliarias, revisiones de gabinetes o revisiones electrónicas. Entonces, es un juicio muy importante porque a través de él, pues está en contienda muchas veces el dinero del particular o de la autoridad, ¿no? A través de estas multas, etc. Me dice aquí Angélica Veracruz, entra ahí una multa recibida por CFE. Bueno, aquí habría que ver la actuación de CFE, una multa a quién y por qué, habría que analizar el sustento de este acto. Pero, por ejemplo, antes lo que se analizaba en el tribunal, porque había jurisprudencia, eran los cobros indebidos de CFE, lo veía el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero salió una jurisprudencia de la Corte que dice que no, que eso es a través de un juicio mercantil. Sin embargo, una multa que CFE impuso, habría que analizar derivado de qué fue esa multa. Demanda excedida por el sistema de riego. Demanda excedida por el sistema de riego. No entiendo muy bien por demanda excedida por el sistema de riego de consumo de energía. No, si tiene que ver relacionado con el consumo de energía, la Corte ya determinó que no es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien conoce el caso, sino los tribunales federales en materia mercantil, porque lo que se analiza es el contrato de energía eléctrica que firmamos con CFE. Entonces, si ese tipo de actos, pues aplicando la jurisprudencia de la Corte, no sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien sería competente. Todavía hasta hace algunos años sí lo estuvo analizando el tribunal porque había una cierta duda, ¿no? Porque al final la CFE es una autoridad administrativa, pero la Corte determinó que no, que todo lo relacionado con el suministro de energía eléctrica derivado del contrato que nosotros tenemos con CFE, pues es una cuestión mercantil que tiene que ser analizada por tribunales mercantiles y no administrativos. Entonces, habría que analizar cada caso en concreto, pero si es derivado de ese contrato, pues no es la materia administrativa la que procedería. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de actos en contra de los cuales procede el juicio. Bueno, este juicio, como les comenté, se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal se llamaba de origen en 1937 Tribunal Fiscal de la Federación. Posteriormente se le cambió el nombre al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y finalmente en el 2016 se le volvió a cambiar el nombre al nombre que actualmente ostenta, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal está compuesto, como lo ven en la diapositiva, por diversas salas regionales, por salas especializadas, por salas auxiliares, por una sala superior y por una junta de gobierno de administración. No voy a meter mucho en ello porque pues, es una cuestión de estructura orgánica que ustedes pueden verificar en el reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí nos dice cómo está integrado, ¿no? Pero bueno, a lo largo del país funciona a través de salas regionales y estas salas regionales están integradas cada una con 3 magistrados. Estos 3 magistrados llevan diferentes tipos de juicio, ahorita más adelante lo vamos a ver.
Y bueno, hay salas especializadas en materias específicas como en materia de propiedad intelectual, en materia ambiental y de regulación, en materia de comercio exterior, en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo y en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos. Es decir, yo, por ejemplo, que laboro en la Sala Regional del Caribe, que se encuentra en Cancún, Quintana Roo, si recibimos una demanda relacionada en materia ambiental, habríamos que ver si es competencia de la sala especializada y en ese sentido se lo turnaríamos a la especializada, no conoceríamos nosotros de ese asunto. Si es un asunto relacionado con propiedad intelectual, de la misma manera lo remitiríamos a la sala especializada. Si es un asunto relacionado en materia de comercio exterior en el cual se analicen o se estén controvirtiendo tratados internacionales en materia de comercio exterior, pues se remitiría a la sala especializada. Las salas regionales ven los demás asuntos que no correspondan a una especializada. Aquí hay una sala especializada en juicios en línea que ve juicios en línea, sin embargo, a través derivado de la pandemia, de esta cuestión del COVID, se ha ampliado la competencia de las demás salas regionales en materia de juicio en línea. Tan es así que ahorita me parece que ya hay diversas salas que son como 30 salas que actualmente ya ven juicio en línea también, además de la sala especializada en juicio en línea. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la sala de Jalapa, la de aquí de Cancún, y muchas otras que antes no veían juicio en línea. A partir de finales del año pasado y lo que va de este año, ya vemos juicio en línea. Entonces nos volvimos a las híbridas, porque ahora vemos el juicio contencioso normal, que se le denomina juicio tradicional, que es el juicio en papel, y el juicio que ahora se lleva en línea. Entonces, como vemos los dos, nos volvimos unas salas híbridas que vemos tanto en papel como en línea. Entonces, el tribunal tiene presencia en 28 entidades federativas. No tiene presencia física, o sea, no hay una sala regional ahí, en Baja California Sur, Nayarit, Colima y Campeche. Sin embargo, los asuntos que se controverten en esos estados son competencias de alguna otra sala. O sea, hay salas regionales que tienen competencia en más de un estado. Por ejemplo, la sala regional peninsular que se encuentra en Mérida, Yucatán, tiene competencia en Campeche y en Yucatán. Ese sería uno de los ejemplos. A diferencia aquí les puse en verde, del Poder Judicial de la Federación, que está organizado en circuitos judiciales, uno en cada república, pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no tiene la misma distribución, ¿no? De hecho, hay varios estados que tienen más de una sala regional, como Ciudad de México y así, los estados más grandes. Esto derivado de las cargas laborales, o sea, de la carga laboral del tribunal y obviamente de los asuntos administrativos y fiscales que se estén controvirtiendo ahí. Hace algunos años, por ejemplo, aquí en Cancún no existía una sala regional y fue pues derivado de los conflictos que hubieron entre los comercios, las personas físicas y morales contra las autoridades administrativas, que fue necesario crear una sala regional en este estado. Entonces, ¿qué asuntos ve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Los que están enlistados en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no los vamos a analizar todos, nos llevaría mucho tiempo, pero en esta diapositiva les menciono algunos, ¿no? El artículo 3 nos dice que procede el juicio contra los actos y resoluciones administrativas y procedimientos que están en ese artículo 3. La ley orgánica vigente actualmente es de 2016, es relativamente reciente, fue modificada con la aprobación de la ley anterior. Y bueno, algunos de los actos en contra de los cuales procede el juicio contencioso son las resoluciones emitidas por el SAT, por el IMSS y por el Infonavit, por el Servicio de Administración Tributaria, por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Esto es en materia fiscal. El IMSS, cuando te revisa, el IMSS te puede revisar tu situación como empresa, como persona física, como persona moral, si no tienes dado de alta a tus trabajadores, si no estás pagando la cuota obrero patronal correspondiente sobre tus trabajadores, pues te puede determinar esa contribución omitida y te puede determinar multas, recargos, actualizaciones, etc. El IMSS es un organismo fiscal autónomo que aplica el Código Fiscal de la Federación, al igual que el SAT. Lo mismo pasa con el Infonavit. Y pues el SAT es el órgano fiscal por excelencia, ¿no? Que todos conocemos y que sabemos que si no cumples con tus obligaciones fiscales, el SAT tiene facultades de comprobación, facultades de gestión, facultades de cobro, que las puede hacer efectivas para revisarte y para verificar que cumplas con tus obligaciones y pues puede traer como consecuencia determinarte un adeudo pues muy grande. Yo
laboré en el SAT por casi 8 años y llegué a ver, por ejemplo, créditos fiscales que rebasaban los 1.000 millones de pesos derivados de visitas domiciliarias y actos de fiscalización, ¿no? Así como muchos otros actos que emitía el SAT. Entonces, cualquiera de esos actos que te causa afectación, siempre y cuando sea definitivo, procedería el juicio contencioso administrativo. También procede contra las resoluciones emitidas con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo es una ley que se aplica supletoriamente a casi todas las autoridades administrativas. Y es una ley que, por ejemplo, aplica Profeco, Conagua, el INAI, el SAT, cuando revisa cuestiones de lavado de dinero, porque pues la ley antilavado, la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, que establece diversas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, nos obliga a tener cierta documentación e información, y quien es la autoridad competente para verificar que la tenemos y que cumplimos nuestras obligaciones es el SAT. Entonces, el SAT, cuando nos revisa en materia de ley antilavado, actúa como una autoridad administrativa, no como autoridad fiscal, y le es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, cualquier resolución emitida por una autoridad administrativa que aplique esta ley, procedería también el juicio de nulidad. En materia ambiental, propiedad intelectual, de pensiones del ISSSTE, también procedería el juicio de nulidad. De hecho, los juicios de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE son muy comunes y nos llegan bastante en el tribunal. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos también procede el juicio contencioso. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación también procede del juicio contencioso. De hecho, yo llegué a ver, tuve un juicio en contra de una expresidenta municipal que la Auditoría Superior de la Federación la sancionó por no haber dedicado un dinero etiquetado, una cantidad de dinero etiquetada que le dio para construir y gastar en tal obra, esta presidenta municipal se lo gastó en otra obra, y pues Auditoría Superior de la Federación la sancionó. Esta persona se fue a juicio en contra de esa sanción y, bueno, eso sería alguno de los ejemplos. También procede en caso de juicio de lesividad, que es el juicio promovido por la autoridad en contra del particular. No, estos son algunos de los ejemplos. Y bueno, una vez que tienes tu acto administrativo que te causa afectación, por ejemplo, una multa del SAT, lo puedes controvertir en el juicio de nulidad. Y pues hay que tener claro quiénes son las partes en el juicio. Ya les había comentado, esto está en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y básicamente las partes son la parte actora, que es quien promueve la demanda. Todo juicio inicia con un documento que se denomina demanda, donde vas a plantear tus argumentos en contra del acto que quieres controvertir porque consideras ilegal. Y tenemos como otra parte a la parte demandada, que generalmente es la autoridad, y solo en el juicio de lesividad puede ser un particular. Y también tenemos como parte en algunos juicios, no en todos, a los terceros. Un tercero que tenga un derecho incompatible con la parte actora, es decir, que quiera lo contrario a la parte actora. Si es una persona que quiere lo mismo que la parte actora, es decir, si hay una resolución que me afecta a mí y yo llamo como tercero a otra persona que también le afecta esa es la misma resolución, esa persona no tendrá el carácter de tercero, porque no tiene un derecho incompatible al mío, de hecho tiene el mismo derecho, los dos vamos a querer que esa resolución se considere ilegal. Esto podría ser, por ejemplo, cuando lo tuve en el mismo ejemplo que la presidenta municipal, Auditoría Superior de la Federación sancionaba a la presidenta municipal y a otro servidor público, no recuerdo cuál era, de la misma manera, ¿no? Entonces aquí la expresidenta se vino a juicio y señaló como tercero al otro servidor público. Y en este caso no tuvo el carácter de tercero porque el servidor público no tenía un derecho incompatible, es decir, contrario al de la expresidenta municipal, sino que lo que buscaban era lo mismo. Un derecho incompatible podría ser, por ejemplo, bueno, en materia fiscal se da mucho, en materia de reparto de utilidades, cuando el SAT te revisa y tú habías dicho que no tenías utilidades y resulta que tuviste ingresos, eso implica que tuviste utilidades, el SAT te determina reparto de utilidades por pagar a los trabajadores, entonces aquí se vuelven terceros en el juicio los trabajadores, porque a los trabajadores le beneficia esa resolución del SAT, porque el SAT está diciendo que sí tuviste utilidades y por lo tanto le tuviste que pagar a tus trabajadores.
Entonces, tus trabajadores tienen un derecho incompatible al tuyo, porque lo que tú quieres es que esa resolución se considere ilegal y por lo tanto, pues, no te consideren ingresos ni utilidades. Entonces, ese sería un ejemplo donde habría un tercero. Entonces, bueno, eso en términos generales. El juicio contencioso administrativo se puede presentar de dos formas, como ya les había adelantado. La primera es en papel, que se le conoce como juicio tradicional, es el juicio contencioso normal, que nosotros lo hacemos en un documento Word o en el documento de texto, procesador de texto que tú desees, lo imprimes, lo firmas autógrafamente, lo llevas al tribunal a través de alguna de sus salas, lo presentas directamente en la ventanilla, que se llaman oficialías de parte, te ponen tu sello y ese es el juicio tradicional. Todo se lleva en papel, se crean expedientes en papel, así es, ¿no? Y el juicio en línea, que es la otra forma de presentación, nada se lleva en papel, todo es en línea. Lo que haces es a través de los portales que están en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entras al sistema de justicia en línea, presentas tu demanda, señalas la autoridad demandada, llenas todos los datos, todos los requisitos que te pide el sistema, en automático le va a llegar a la sala regional correspondiente y pues nosotros a través del mismo sistema vamos a ver tu demanda, vamos a emitir el acuerdo, se va a firmar todo electrónicamente, nosotros como servidores públicos del tribunal firmamos a través de la firma electrónica avanzada que proporciona el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, la conocida como e-firma, y bueno, de la misma manera tú, las personas físicas o morales que promueven el juicio de nulidad en línea, lo firman a través de esta firma electrónica avanzada. Entonces son las dos formas de presentar el juicio, en papel o en línea. Una vez que decides elegir una u otra forma, ya no se puede variar, todo se va a llevar en línea o todo se va a llevar en papel. Bueno, una vez que ya habías decidido cuál, hay que ver en qué tipo de juicio se ubica tu demanda, ¿no? El acto que tú quieres controvertir, para ver si va a ser un juicio ordinario, un juicio en la vía sumaria o un juicio de resolución exclusiva de fondo, que son los tres tipos de juicio que existen. Para el juicio de resolución exclusiva de fondo no es a tu, bueno, el juicio de resolución exclusiva de fondo es a tu elección, siempre y cuando te ubiques en los supuestos del artículo 58.16. Los otros dos no serían a tu elección, el juicio de la vía sumaria y el ordinario, ahí va a depender de en qué supuesto te ubiques. No importa que tú presentes tu demanda y digas yo quiero el juicio ordinario o digas yo lo quiero sumario, el tribunal cuando analice tu demanda lo va a admitir, ya sea en la vía sumaria o en la vía ordinaria, dependiendo en qué supuesto legal te actualices. Es decir, no es a tu elección, sino va a depender en qué supuesto de ley te encuadres. Y vamos a ver adelante pues, en qué supuesto procedería en la vía sumaria. Y por excepción, todos los demás casos serían en la vía ordinaria. Entonces, bueno, estos tres tipos de juicio, en la vía sumaria, en la vía ordinaria y de resolución exclusiva de fondo, pueden ser tradicionales, es decir, en papel. Pero en línea únicamente pueden ser el juicio en la vía sumaria y el juicio en la vía ordinaria. El de resolución exclusiva de fondo no puede ser en línea porque es un juicio donde existe la oralidad y donde se escucha a las partes. Entonces es un juicio donde va a haber una audiencia oral y se creó precisamente para que existiera la presencia física de las personas. No estaba, obviamente este juicio se creó antes de la pandemia y antes de que tuviéramos todos estos acercamientos a través de las plataformas como Zoom, como Google Meet, como en esta que estamos teniendo la transmisión, etcétera. Entonces, pues es un poco, puede tener sus críticas de por qué no podría ser en línea, pero pues así está previsto. El juicio en la vía tradicional, como les dije, pues es el juicio que se lleva a cabo, todo en papel, todo en manuscrito, y así como está en esta fotografía, pues todo se imprime, ¿no? Aquí hay unas fotos donde se advierte cómo es los juicios en línea, los expedientes se crean así, hay expedientes muy grandes. Yo, por ejemplo, estoy resolviendo un expediente que son como 5 tomos, cada tomo es así de grande, entonces, pues son muy complejos, ¿no? Luego de manejar, de identificar los documentos, etcétera. En cambio, un juicio en línea, pues no se imprime nada, todo lo manejas a través de carpetas electrónicas, del expediente electrónico, pues ahorra mucho papel, es una de las intenciones del juicio en línea, se ahorra mucho espacio y pues es más fácil de manipular, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la cuestión de la pandemia, muchas de
el tribunal en general estuvo paralizado algunos meses y era muy complejo trabajar porque los expedientes eran en papel, entonces no podíamos llevarnos trabajo a la casa porque primero estábamos imposibilitados para sacar expedientes, nos los prohibía la ley prohibía que sacáramos expedientes. Ahorita hubo una modificación y actualmente ya podemos sacar un expediente a la vez, ¿no? Para que podamos trabajar en casa, pero no teníamos nada electrónico nosotros, no teníamos nada electrónico porque no estaba establecido que las salas que no fueran la del juicio en línea vieran juicios en línea. Entonces, nada de nuestra documentación estaba digitalizada, a diferencia del Poder Judicial, que tengo entendido que ellos, aunque el juicio sea en papel, algunas cuestiones las digitalizan, nosotros no. Entonces era muy complejo laborar desde casa sin expedientes físicos. Me dice Guillermo, Ciudad de México, ya debería ser así el electrónico. Sí, yo considero también que es más fácil que sea todo digital. Sin embargo, pues no es una cuestión que el tribunal, o a criterio del tribunal, ¿no? Sino los litigantes, los que promueven el juicio, ustedes si promueven juicios de nulidad, que lo promuevan en línea. Si la gente no lo promueve en línea, pues, y lo sigue promoviendo en papel, pues no hay forma de que esto avance y de que cambie, ¿no? Porque es muy complejo luego para el propio tribunal, por ejemplo, digitalizar. Yo tenía que digitalizar muchos documentos que llevaron a la casa, eso quita demasiado tiempo. Imagínense digitalizar el expediente que está ahí en el piso, uno de ellos que son muy grandes, digitalizarlo simplemente pues llevaría mucho tiempo para el tribunal y pues me quitaría tiempo para estar pues resolviendo otras sentencias, otros asuntos. Entonces, lo que se debería hacer es promover juicio en línea. Nosotros ya estamos en abril, llevamos aproximadamente 4 meses con juicio en línea aquí en Cancún y a mí, por ejemplo, solo me ha llegado un juicio en línea. Entonces, porque la gente es como dice Chamblati, la vieja guardia, se resiste. Efectivamente, la gente le tiene miedo, ¿no? A los abogados de la vieja guardia están acostumbrados al sello, ¿no? El sello de oficialidad de parte les da cierta seguridad, el papel les da cierta seguridad y pues es una cuestión que tiene que cambiar, una cuestión generacional, que yo creo que los abogados que están saliendo de las universidades, que están más familiarizados con esta cuestión tecnológica, poco a poco van a ir sumándose a la cuestión electrónica, pero todavía pues no. De hecho, el juicio en línea se creó en el tribunal en el 2011. En el 2011 se creó y la intención era que todas las salas regionales lo vieran. Y fue hasta el 2021, 10 años después. Y derivado de la pandemia, ni siquiera fue por otra cuestión, que ya todas las salas lo empezaron a ver. Entonces, un juicio que se creó para que en todo México se viera un juicio en línea no se hizo durante 10 años porque no era necesario, porque la gente no lo promovía, ¿no? Entonces, Adrián nos dice, ¿a usted qué se le facilita para su revisión, papel o electrónico? Bueno, a mí, yo no soy tan joven, tengo 34 años, a mí se me facilita en papel. O sea, a mí, hasta un libro, cuando yo compro un libro, prefiero comprarlo en papel que electrónico, porque así estoy acostumbrado y así crecí, aunque trato de ir acostumbrando a la cuestión electrónica, porque yo sé que pues, genera mucho ahorro en papel, se genera, también es más fácil trabajar. Les digo, yo en pandemia, los primeros días, que estuvo suspendido, no podíamos trabajar porque yo, como no podía sacar expedientes y yo no tenía nada digital, pues no podía pues, trabajar, no tenía elementos para trabajar en casa aunque yo pudiera. Ya luego, cuando entramos, poco a poco empezamos a digitalizar algunos documentos, empecé a traerme las copias de traslado que había en expedientes o algunas copias luego que quedaban de más los litigantes, empezamos a tomarle fotos, ¿no? A algunas cuestiones de los expedientes para sacarlo, obviamente con todas las reservas. El tribunal sacó unos lineamientos para cuestión de la información, porque pues, la información que se maneja en los expedientes pues, es muy delicada. Les digo que luego hay asuntos muy cuantiosos, aunque en las salas regionales actualmente no podemos ver asuntos de más de 200 millones de pesos. Si excede 200 millones de pesos, se mandan a la sala superior, que está en Ciudad de México. Pero bueno, aún así 200 millones de pesos son asuntos muy cuantiosos y tenemos que cuidar la información que se maneja en los expedientes. Pero les digo, ya ahorita que somos salas híbridas, pues nos tenemos que ir adaptando todos, tanto los litigantes como nosotros. A nosotros nos dieron el juicio en línea que está actualmente corriendo en todas las salas regionales, se llama, o lo conocen como juicio en línea versión 2.0. Y esta versión 2.0 es distinta a la que salió en el 2011, es más amigable,
es más rápida. De hecho, les digo, en 15 días vamos a hablar un poco más de ello. Y también es complejo porque no conocíamos el sistema, nos dieron capacitación a nosotros y aún así todavía hay cosas que no entendemos bien porque pues, es una cuestión electrónica, ¿no? Entonces, pues ahí poco a poco vamos caminando todos. Este juicio en línea está regulado en los artículos 58A, 58S de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Aquí se regula todo lo relacionado con el juicio en línea. Este juicio en línea, como les había comentado, se sigue a través de un sistema que se conoce como sistema de justicia en línea. El sistema de justicia en línea es este sistema informático a través del cual corre toda la información. Se supone que que el gobierno mexicano invirtió mucho dinero en el sistema de justicia en línea y se supone que los servidores son muy importantes y se supone que tienen digo se supone porque yo no soy experto en cuestiones de informática, pero en teoría tiene mucha seguridad que hace o garantiza que la información no se vaya a perder, que también eso es otra cosa, que la gente piensa que su información se va a perder, que los sistemas pueden ser hackeados, que luego no se le va a tener por presentado el día que lo presentó, etc. No hemos tenido ese tipo de problemas en el juicio en línea, por lo menos yo no he visto. Hay algunas cuestiones que hay que afinar, como por ejemplo, quién firma electrónicamente el juicio en línea, qué pasa. La otra vez vi una demanda que estaba firmada electrónicamente por la firma electrónica de la persona moral, que la otra vez, yo sé que el diablillo fiscal Pablo ha estado hablando sobre ese tema, pero bueno, esta era una demanda que estaba firmada por la persona moral, pero el documento adjunto, el PDF de la demanda, estaba firmada por una persona física, el representante legal. Entonces, pero no acreditaba su personalidad. Entonces, en esos casos, ¿a quién se le tiene por presentar la demanda? ¿Se le requiere personalidad al que firmó el PDF o no es necesario porque como es en línea, está firmado electrónicamente por la persona moral? Entonces, ese tipo de cosas que las demás salas que no son las especializadas en juicio en línea no estamos tan familiarizados, pues son problemas también a los que nos enfrentamos ahorita. Pero es muy interesante. Entonces, les decía, en juicio en línea, ahorita está caminando las dos versiones, la versión 1.0, que es la original que salió en 2011, y la versión 2.0. El juicio en línea normal es el que procede y conoce la sala especializada en juicio en línea, y solo va a ser respecto de las salas que todavía no tienen juicio en línea 2.0. Les digo que ahorita ya hay 30 salas de las 51, me parece que son, y todas las demás que auxiliares, etcétera, que ya conocen del juicio en línea 2.0. Entonces solo hay como 20 salas aproximadamente, 20 y tantas, que pueden seguir presentando el juicio en línea la versión 1.0. Si tu contribuyente tiene su domicilio fiscal, por ejemplo, en Cancún, quien va a conocer ese tipo de asuntos, vamos a hacer nosotros la sala regional del Caribe y ya pudieras presentarlo en la versión 2.0. Ya no, para ti ya no es opción esta versión, porque donde tú tienes tu domicilio fiscal, ya existe una sala que tiene ese tipo de cosas, ese tipo de competencias, ¿no? Entonces, bueno, este es el portal de la versión 1.0, que es la versión viejita, la del 2011. Se puede entrar en www.juicioenlinea.gov.mx, dice tu usuario, tu contraseña, y ya hay un menú de opciones. Hay varios videos, tutoriales sobre los cuales pues puedes entrar y ver cómo se lleva a cabo este tipo de juicio. Este es el portal de la versión 2.0, que es más amigable, te pide menos requisitos, incluso la contraseña te puedes dar de alta en línea sin necesidad de acudir al tribunal y pues en teoría es más rápido y es más fácil, ¿no? Habría que ver la experiencia de los litigantes. En 15 días que hable sobre ellos, pues estaría bien que alguien que ya haya promovido en un juicio en línea la versión 2.0 nos pueda también dar un poquito sobre su experiencia. Entonces, el juicio en línea, como les dije, se puede promover en la vía sumaria o en la vía ordinaria. ¿Cuáles son las vías sumaria y la ordinaria? La vía sumaria es el juicio contencioso que se siguen las mismas etapas en las vías sumaria y en la ordinaria. Básicamente, o la principal diferencia es que el juicio sumario es más corto. Las características se señalan en estas diapositivas. Nos dice las mismas etapas que el juicio ordinario, tiene reducción de plazos, son resueltas por un magistrado, eso es importante porque las salas regionales que les había comentado tienen 3 magistrados. Las sentencias de un juicio ordinario son resueltas por los 3 magistrados, pero las sentencias de un juicio sumario resuelto por uno solo. Esto para que
el juicio sea más rápido. Esto también puede traer como consecuencia algunas contradicciones, porque los que tienen experiencia litigando en materia fiscal sabrán que, por ejemplo, vamos a suponer que tu asunto es algo relacionado con el 69B del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de inexistencia de operaciones y que hubo una valoración de pruebas donde tú decías que acreditabas lo que el SAT llama materialidad y donde dos magistrados dijeron que sí, que tú tenías la razón y uno dijo que no. Ese tipo de juicio, como están hablando del 69 y aquí hay alguna contradicción sobre ello, no hay un monto como tal, no hay un monto determinado y por lo tanto, pues siempre va a ser ordinario. Tenemos el caso de las devoluciones, que siempre va a ser un juicio ordinario. Siempre vamos a tener el criterio de los tres magistrados. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tienes alguna multa que te impone el SAT en 20,000 pesos? Este es un juicio sumario, vamos a ver ahorita por qué, pero va a ser un juicio sumario donde solo un magistrado va a conocer. ¿Qué pasaría si esa misma multa es controvertida? Bueno, ese mismo caso se da, pero con una multa de 600,000 pesos. Ese juicio por el monto ya no sería sumario, sino ordinario. ¿Qué pasaría si de los tres magistrados, dos piensan que la multa es legal y uno que no? Lo que pasaría es que habría una pluralidad, una diversidad de criterios en la sala. Esto que dos piensen que la multa está bien y uno que piense que no, por las características de la propia multa. Si tu juicio es ordinario, pues obviamente en el caso de que piensen que la multa es correcta, pues vas a perder el asunto porque como fue ordinario, dos de los magistrados estuvieron de acuerdo con que la multa era correcta. ¿Qué pasaría si el juicio fuera sumario? Bueno, aquí tendrías probabilidades de que tu asunto le cayera al que coincide contigo, al que dice que la multa está mal, porque es aleatorio, entonces le puede tocar a uno, o al magistrado 2 o al magistrado 3. Entonces, esto te pudiera generar cierta incertidumbre porque si tu juicio es sumario, pudieras ganarlo o perderlo. Si tu juicio es ordinario, sabiendo el criterio de la sala, pues probablemente en este ejemplo siempre lo vas a perder, ¿no? Entonces, pues es algo complejo en cuanto a los criterios. Los magistrados de las salas regionales no siempre tienen los mismos criterios y eso hace que sea un volado cada vez que tú te vas a un juicio. Además de que el tribunal no siempre maneja el mismo criterio en todas las salas, ¿no? Cancún puede resolver de una manera, Ciudad de México de otra manera, Veracruz de otra manera, Yucatán de otra manera, entonces, pues eso no genera tanta certeza, por eso es que luego tú tienes la oportunidad de controvertir las sentencias del tribunal también ante el Poder Judicial de la Federación y por eso es que también a través de los precedentes y jurisprudencias de sala superior, pues se van dando ciertas líneas para resolver de una u otra manera. Bueno, el juicio sumario va a proceder siempre que se traten de los supuestos que están previstos en el artículo 58.2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y siempre que el monto del asunto no exceda de 15 veces la suma. Aunque la ley hace referencias a salarios mínimos, sabemos que cuando hubo la reforma constitucional en materia de UMAS, se hace referencia a que, no obstante que alguna ley señale salarios mínimos, vamos a entender que son UMAS. Entonces, en este caso, en el 2021, son 15 veces la UMA, que la UMA actualmente está en 89.62, elevada al año, nos da en este año 490,669 pesos. Si algún asunto en 2021 no rebasa esa cantidad, el asunto debería ser sumario, admitirse como sumario, quieras o no lo quieras. O sea, no es opción, es por el monto. Si el monto del asunto excede de esa cantidad, pues el juicio va a ser ordinario, no sumario. Siempre que se trate de alguna resolución dictada por autoridad fiscal, en la que se fije cantidad líquida un crédito fiscal, en las que impongan multas, las que exijan el pago de créditos fiscales, como un procedimiento de cobro coactivo que se conoce como PAE, procedimiento administrativo de ejecución, las que requieran el pago de fianzas, las recaídas a los recursos administrativos como los de revisión, inconformidad y revocación. Y bueno, el juicio sumario tienes 30 días para interponerlo, al igual que el juicio ordinario. Creo que no les había comentado el plazo. El plazo para el juicio contencioso administrativo siempre va a ser de 30 días para los particulares que presenten su demanda. Para la autoridad, si lo presenta en juicio de lesividad, como vimos hace 15 días, son 5 años. Si tú presentas tu juicio en la vía incorrecta, es decir, si tú dices que es sumario o dices que es ordinario, eso no va a generar su desechamiento porque es al tribunal el que corresponde corregir la vía. Y en dado caso que se haya admitido como ordinario y luego se considere que es sumario, luego se puede variar la vía por el propio tribunal.
Hay ciertos supuestos donde se establece que no procede el juicio sumario y por lo tanto, aunque se den los casos del 58.2, se va a admitir el juicio en la vía ordinaria. Como por ejemplo, si tu juicio, lo que tú quieres controvertir es una multa de 20,000 pesos, generalmente sería un juicio sumario. Pero si además de la multa hay una carga adicional, como por ejemplo, te imponen una multa Policía Federal, te retiene tu vehículo, entonces ahí además de una multa hay una retención de vehículo y por esa carga adicional ya no procede el juicio en la vía sumaria. También hay otras maneras en las que tú puedes tratar de manipular y jugar un poco con la ley para que proceda el juicio en la vía ordinaria y es cuando tú, por ejemplo, tienes una multa de 10,000 pesos, siempre y cuando el monto no rebase la cantidad que ya vimos. Si señalas, conforme al 58.3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que además de la multa impugnas una regla de carácter general o que además de la multa ofreces testigos y dices que no lo puedes presentar, tu juicio siempre lo van a admitir en la vía ordinaria, aunque de entrada le debería corresponder la sumaria. Eso porque pues, lo señala el artículo 58.3. Bueno, a grandes rasgos, y como ya nos falta poco tiempo, el juicio ordinario es así como lo traté de esquematizar en esta diapositiva. Inicia con una demanda, que tienes 30 días para presentarla, se admite la demanda, se tiene 30 días para la contestación, se admite y se corre traslado a las partes de la contestación. Se puede dar el caso, si se ubica en el supuesto, en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que exista derecho para ampliar la demanda. No siempre va a haber en un juicio una ampliación de demanda. Va a depender de cada caso en concreto. Por ejemplo, si tú dices, no, pues es que el SAT me vino a cobrar, cobrar a mi casa que yo le debía 100,000 pesos y como pues no le he pagado, que me va a embargar mis bienes. Y tú dices, pues es que no sé de qué le debo, yo nunca me han revisado. Esos 100,000 pesos no sé de dónde se origina. Tú puedes ir al juicio contencioso administrativo manifestando desconocer la resolución de la que deriva esos 100,000 pesos, porque no las conoces. Entonces, como no la conoces, en tu demanda lo único que vas a hacer es señalar que no la conoces. No puedes atacar la resolución porque no la conoces. Lo que estás alegando es que no te la notificaron. Entonces, la autoridad cuando conteste la demanda te la va a dar a conocer junto con su notificación. Tú, para que puedas defenderte, se te da el derecho de ampliar tu demanda. En la ampliación es cuando podrías ahora sí atacar la resolución que no conoces, no la conocías porque tú dices que no te la notificaron. La autoridad probablemente diga que sí te la notificaron, entonces tú tendrías que atacar primero la notificación y luego la resolución. Para eso tienes la ampliación de demanda y la autoridad va a tener una contestación a la ampliación de demanda, que en materia que tratamos del juicio ordinario van a ser 10 días. 10 días para la ampliación y 10 días para contestar la ampliación. Y una vez transcurrido ese plazo, se da un plazo para alegatos, posteriormente se cierra instrucción y luego el tribunal cuenta con 45 días para dictar sentencia. O sea, en todo esto debe pasar aproximadamente, si nos vamos a los plazos legales, va a pasar aproximadamente 5 o 6 meses. Un juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria debe durar aproximadamente de 4 a 6 meses en plazos legales. La realidad es que muchos de los juicios exceden ese plazo, se van a un año, año y medio, 2, 3, depende de qué tan complejo sea el asunto. Si el asunto es muy sencillo, muy probablemente sí cumpla con esos parámetros, porque pues mientras más complejo sea el asunto, tal vez se lleven más diligencias, tal vez existan más pruebas, como una prueba de inspección, como pruebas testimoniales, como pruebas periciales, y eso hace que pues el juicio vaya alargándose un poco más, ¿no? Y además el estudio de ese asunto pues va a llevar más tiempo. Entonces, ese sería un juicio ordinario normal, si se dan cuenta, pues no son tantas etapas y tampoco es tan complejo, pues por lo menos en papel, ¿no? Y el juicio sumario es muy similar, solo que el juicio sumario, los plazos van a variar. 30 días siempre vas a tener tú como particular para presentar tu demanda, pero la autoridad ya no va a tener 30 días para contestarla. En un juicio sumario va a tener 15. Y si se da algún supuesto de ampliación, ya no se van a tener 10, sino se van a tener 5 para ampliar y 5 para contestar la ampliación. Y aquí no se van a dar 10 días para alegatos, sino solo 3 y se va a cerrar instrucción. Un juicio sumario debe durar aproximadamente en plazos legales 2, 3, 4 meses.
y normalmente sí se cumplen estos plazos en la mayoría de los casos de los juicios sumarios, aunque hay juicios sumarios también algo complejos, algo grandes, y también algunos juicios sumarios se alargan un poco más. También si tienes alguna prueba de inspección o si hay algunas otras pruebas, se pueden ir alargando, aunque generalmente los juicios sumarios se resuelven más rápido. Por lo menos aquí en la Sala Regional del Caribe tratamos de que así sea. Y bueno, básicamente son las mismas etapas, entonces a grandes rasgos es eso lo del juicio sumario. Son los dos tipos de juicios más comunes, el sumario y el ordinario, que se ven en todas las salas, ya sea en línea, ya sea en la vía tradicional. El juicio de resolución exclusiva de fondo, que este es un juicio relativamente nuevo y está en vigor desde el 2017, hace poquito, y este juicio solo lo ven en la Ciudad de México porque ahí hay una sala especializada de resolución exclusiva de fondo, no se ve en ningún otro lugar de la República. Este es un juicio pues especial porque se rige por los principios de oralidad y celeridad. Se trata de que sea un juicio rápido donde van a escuchar a las partes en una audiencia pues oral de 20 días previo a la audiencia. Se les va a citar para que pues, acudan, se les va a escuchar a la autoridad demandada, se va a escuchar al particular y se va a resolver una sentencia sobre el fondo del asunto. Algunas particularidades de este tipo de juicio es que solo puedes hacer valer argumentos de fondo, no puedes hacer valer argumentos de forma. Es decir, algún argumento de forma sería, por ejemplo, la notificación. Si tú dices, es que la notificación está mal del procedimiento o de cualquier acto, eso es un argumento de forma, no se debe hacer valer en este tipo de juicio. Hay otros argumentos de forma, como a lo mejor una valoración de pruebas que no te va a servir, como por ejemplo fundamentación, motivación, le hizo falta tal artículo, competencia, esas son cuestiones formales. Si tú quieres hacer valer cuestiones formales, tienes que agotar un juicio tradicional, ordinario tradicional. No puedes, o en línea, ¿no? Pero que sea ordinario. En el juicio de resolución exclusiva de fondo, solo puedes hacer valer argumentos de fondo. Señala aquí en el chat que va lento estos de fondo. Sí, hasta donde yo sé, no se han promovido tanto. Y es precisamente yo creo que por eso, o sea, yo entiendo que la mayoría de los litigantes ven y dices, bueno, tengo un asunto que me terminaron por decir alguna cantidad de X, 10 millones de pesos, y está en duda la competencia, está en duda valoración de pruebas, está en duda notificaciones, y está en duda cuestiones de fondo. Si yo puedo hacer valer todos esos argumentos en un juicio ordinario, normal, ¿por qué me iría a la resolución exclusiva de fondo donde solo voy a hacer valer argumentos de fondo? Tal vez no tendría tanta lógica, por eso muchos abogados no lo están teniendo como opción. Yo creo que sí es bueno y sí debería ser opción en algunos casos muy específicos. Yo creo que este juicio sirve mucho para cuestiones de materialidad, por ejemplo, para cuestiones de 69B, porque bueno, no 69 exactamente, sino donde se esté cuestionando si la operación es real o no es real, que puede ser a través de una visita domiciliaria donde se estén cuestionando esas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces, a mí me pasó, yo trabajé en el SAT y específicamente en auditoría casi 3 años, 2 años y medio aproximadamente. Entonces, a nosotros nos pasaba, a mí me pasaba que veíamos una empresa a la cual muchas veces no le entendíamos, en el papel no le entendíamos. Me decía, es que yo me dedico no sé, a prestar tal servicio. Y analizamos su documentación, analizamos la documentación que nos daba y no le entendíamos cómo operaba esa empresa. La única forma, o cuando llegábamos a entenderle un poco más, era cuando los escuchábamos. Y esto llegó a pasar muchas veces en acuerdos conclusivos. En las mesas de trabajo de acuerdos conclusivos, muchas veces llegaba el contador, el ingeniero, el abogado, el arquitecto, todos los de la empresa y explicaban cómo funcionaba la empresa y hasta ese momento es cuando uno entendía la operación de la empresa, porque algunas cuestiones son más técnicas, algunas cuestiones de nada sirve que vaya el abogado fiscalista y dice, es que la empresa hace esto, o, si el abogado fiscalista es igual de cuadrado que a lo mejor que tú, tal vez no entiendan, pero si ya va el dueño, y va el ingeniero, y va el arquitecto, y es una empresa que se dedica a construcción, pero hace tales cuestiones raras, pues a lo mejor ahí empiezas a entender por qué tuvieron ese tipo de gastos que a lo mejor no son muy lógicos para el SAT. Deben de recordar y ser un poquito sensibles en que, bueno, el SAT, precisamente los de auditoría, la mayoría son contadores. Y para los contadores es 2 más 2 es 4. Si tú le dices que en una operación necesitaste tal maquinaria especial y necesitaste tal asesoría de una persona de otro país, te va a decir, ¿pero por qué?
O sea, ¿por qué tuviste que hacer eso? Entonces necesitas explicárselo casi casi con peritas y manzanas. Y yo creo que el juicio de resolución exclusiva de fondo sirve para eso, ¿no? Porque también es cierto, bueno, lo que dicen aquí en el chat, que creen que todos vendemos facturas y que les falta más barrio los detalles. Pues es que en realidad no todos venden facturas, pero sí muchos. Y por algunos pues pagan todos, ¿no? A mí me tocó ver en el SAT también algunas empresas que de verdad se pasaban porque era evidente que estaban actuando y defraudando el fisco y no tenían pies ni cabezas y eran empresas fantasmas y eran empresas fachadas y la verdad pues es que hay personas muy cínicas, personas físicas y personas morales que sí estaban haciendo muy mal, ¿no? Algunas otras que no, o sea, me tocó ver muchas personas que no, me tocó ver señoras llorando, que decían, es que, pues yo, pues mi empresa sí la tengo bien, pero pues como confié en mi sobrino que se acaba de recibir de contador, él me llevaba todo y como él no presentó nada y como no tenía documentación comprobatoria de nada, pues no podían comprobar nada. Entonces, muchas veces es por negligencia, muchas veces por errores, muchas veces porque el SAT exagera e interpreta de manera excesiva las leyes y muchas veces es por abuso. Se da de todo. Pero bueno, entonces yo creo que en esos casos sí serviría mucho el juicio de resolución exclusiva de fondo porque necesitas escuchar. De hecho, si somos un poco más críticos, yo creo que todos los juicios de contenciosos administrativos deberían de tener una audiencia oral. O sea, yo creo que más adelante debería haber una reforma donde en el juicio contencioso administrativo se escuche a las partes específicamente en los casos fiscales, porque el juicio de resolución exclusiva de fondo es para asuntos fiscales, ¿no? Entonces, ¿por qué necesariamente tengo que sacrificar los argumentos de forma y de fondo? ¿Por qué no puede ser un híbrido? Y así, pues yo creo que si lo que se busca es llegar a la justicia y a la verdad, pues de los hechos, se puede lograr con una sola audiencia, ¿no? Como sucede. Y que sea opcional, porque al final de cuentas, si no quieres, pues no, va a ser al que fuera elección del propio contribuyente, ¿no? Como lo dice el juicio en línea. Eso creo que sería bueno. Pero bueno, ya casi terminamos. Voy a saltar, estos son requisitos de la demanda que luego podríamos ver en alguna otra sesión. Nada más para terminar, algunas recomendaciones que yo les daría si promueven un juicio contencioso administrativo es que cuiden mucho algunas formalidades, porque hay muchos juicios que yo en la práctica veo que se pierden por una mala defensa, porque no se cuidan algunos aspectos formales del juicio. Alguno de ellos es los plazos. Muchos se confunden los plazos porque litigan en materia local o litigan en otras materias y piensan que los plazos son iguales, no toman en cuenta periodos vacacionales del tribunal, no toman en cuenta periodos inhábiles del tribunal, piensan que son los mismos días inhábiles que el Poder Judicial de la Federación y muchas veces presentan sus demandas de manera extemporánea, ¿no? Entonces tengan en cuenta los plazos y también tener en cuenta que no es lo mismo un acto fiscal que uno solo administrativo, porque en materia fiscal las notificaciones surten efectos al día siguiente y en materia administrativa surten efectos el mismo día y eso nos va a quitar un día del plazo. Entonces hay que ser expertos en el tema, busquen, si ustedes no son abogados y buscan la defensa, pues busquen un abogado experto. Y si ustedes son los que litigan, tengan cuidado con los plazos. Hacer uso de las herramientas proporcionadas por el tribunal, yo les recomendaría usen el sistema de justicia en línea, usen el juicio en línea, tal vez al inicio sea un poco lento para todos, pero va a llegar un momento que cuando eso empiece a caminar va a ser útil para ustedes. Pueden estar vacacionando en Dubái o como el contador Miguel Chamblati, a lo mejor en su yate, allá en Veracruz, y desde su yate, en su computadora, presentando sus demandas, checando sus expedientes. Ya no es necesario acudir al tribunal. Entonces, y esperemos que no tengamos una situación como ahora, pero ya no tendría pretextos el tribunal para parar si vuelve a haber alguna pandemia o alguna situación similar. Ahorita, pues la situación era que pues no había forma de trabajar, pero en un futuro ya no habría forma de parar la justicia en México porque puedes trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Todo lo tienes en la computadora. Ni siquiera el sistema de justicia en línea versión 2.0 funciona en red, o sea, toda la información está en la nube. A diferencia de la otra que estaba en servidores, aquí la información está en la nube, se puede consultar en cualquier lugar, ¿no? Así anda Johnny Xcaret atendiendo los, pues a veces cuando se puede. Entonces, cuidar también la personalidad. Pasa mucho también que cometen el error en la personalidad. Cuando se trata de una persona moral, no es suficiente la copia simple. En materia, hay jurisprudencia de la Corte que lo señala. Para que tú acredites la personalidad, necesitas tu copia certificada. Si no existe una copia certificada y existe una copia simple, te la vamos a requerir.
Me ha tocado ver que requerimos la copia simple y luego se les va el plazo, no cumple el requerimiento y se tiene por no presentada la demanda. Entonces tengan cuidado con cómo acreditan su personalidad. También pasa que muchas veces les dan un poder para pleitos y cobranzas, que en ese poder dice, ah, pues me lo otorgó tal persona, pero que dice en tu poder que tiene facultades para otorgar poderes, ¿ok? Pero esas facultades que tiene la persona que te otorgó el poder tienen que verse en el mismo instrumento notarial. Si no se señalan ahí de dónde obtuvo esas facultades, tienes que anexar el documento notarial donde se advierta las facultades de esa persona que a ti te otorgó el poder. Si no, también se te van a requerir. Y si no cumples, se te tienen por no presentar la demanda. Entonces hay que ser cuidadosos con cómo acreditan la personalidad. También es importante que señalen dirección de correo electrónico para las notificaciones. En materia contencioso administrativa, las notificaciones son por boletín jurisdiccional. La notificación por boletín jurisdiccional, para que se lleve a cabo, te llega un aviso a tu correo electrónico. Si tú no señalas correo electrónico, no te va a llegar el aviso y nunca te vas a enterar de la notificación, a menos de que estés entrando todos los días al boletín jurisdiccional. Ya no se llevan a cabo notificaciones personales, o bueno, sí se llevan a cabo, pero son muy pocas. La mayoría de las notificaciones son por boletín jurisdiccional. Hay gente, me tocó ver un abogado que yo creo que no litigaba la materia fiscal anteriormente, tal vez era su primera vez, y me fue a regañar porque no se había enterado de su notificación, porque estaba esperando que fuera el actuario de su casa. Y el actuario nunca iba a llegar porque las notificaciones son por boletín jurisdiccional. Y me estaba regañando porque me había dicho que ya se le había ido su plazo para su recurso. Y pues se le fue el plazo para el recurso porque pues no se enteró del documento. Era un desechamiento de demanda, de que no lo pudo controvertir porque no se enteró. Entonces es importante que señalen correos electrónicos, que no se les vaya esa cuestión, porque cualquier requerimiento, si no señalas correo electrónico, eso no amerita requerimiento. No se te va a requerir el correo electrónico, sino simplemente se va a notificar por boletín sin que te llegue el aviso y nunca te vas a enterar. Eso pudiera ser también debatible, pero así se hace en la práctica. Otra recomendación sería cuiden quién firma la demanda, sus requerimientos, la ampliación, cualquier documentación en el juicio. Me ha tocado ver que luego se les hace muy fácil a los abogados, contadores o asesores que se les requiere y el requerimiento ya no firma el representante, sino ni firma el contribuyente, sino falsifican su firma. Y pues muchas veces uno no se da cuenta, pero muchas otras veces sí, cuando la firma de la demanda y del cumplimiento de requerimientos son totalmente diferentes, el tribunal no tiene facultades para decir que no son, pero nosotros cuestionamos la autenticidad de esas firmas y mandamos requerir, si nos damos cuenta, a la parte para que la ratifique ante nosotros. Y eso da lugar muchas veces a que la contraparte promueva un incidente de falsedad de documentos, un incidente de falsedad de firmas y pueda traer como consecuencia que se detengan por no presentar un requerimiento porque no fue la firma de la persona a la cual está firmando. Entonces, la materia de contencioso administrativa no es igual a otras materias, porque a mí me tocó ver en materia laboral y en otras materias que era muy común que falsificaran firmas. En materia fiscal tengan cuidado porque si se dan cuenta los van a requerir y pueden perder. Yo he visto varios juicios que se pierden porque se les hace muy fácil falsificar firmas y no tienen estos cuidados, ¿no? Cuiden su ofrecimiento de pruebas respetando el principio de litis abierta. Recuerden que como vimos hace 2 sesiones, la litis abierta implica que si tú no ofreciste las pruebas en tu procedimiento de origen o en el recurso de revocación, ya no las puedes ofrecer en el juicio contencioso. Entonces, si tú tienes la oportunidad de irte al juicio contencioso y al recurso, pues váyanse al recurso si tienen pruebas adicionales, para que luego las puedan ofrecer en el juicio. Si no, no van a ser valoradas. Entonces, cuiden sus pruebas. ¿Qué tipo de pruebas ofrecen? Cuiden también sus conceptos de impugnación. Muchas veces los tildamos nosotros de inoperantes, muchas veces los tildamos de insuficientes y no hacen valer muchas veces el control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad. Recuerden que ya los tribunales administrativos pueden pronunciarse y hacer un control difuso de la convencionalidad y constitucionalidad siempre y cuando se planteen correctamente los argumentos. Y muchas veces los litigantes simplemente plantean, ay, haz un control difuso, porque el artículo es violatorio de la Constitución. Ese argumento es inoperante. Tú tienes que decir por qué es violatorio de la Constitución, por qué se tiene que aplicar el control difuso y dar los elementos mínimos para ello. Hay jurisprudencia de la Corte que lo señala. Si tú no das esos elementos mínimos, tu argumento va a ser inoperante. También tome en cuenta la insuficiencia de argumentos. Hay en materia administrativa ilegalidades que son no invalidantes, una ilegalidad que no trasciende. Entonces,
tengan en cuenta que muchas veces tu argumento, aunque tengas la razón, si no trasciende en el sentido de la resolución, no pasa nada. Como por ejemplo, dices, es que el visitador no se identificó al inicio de la visita. Ok, hay jurisprudencia de la Corte que dice, no se identificó al inicio, pero se identificó a la mitad o al final, pues no importa, es una ilegalidad no invalidante, porque aunque el Código Fiscal te dice que se tiene que identificar al inicio, al final sí se identificó y sabías que era de la autoridad. Entonces, aunque es ilegal, esa ilegalidad no invalida la actuación. Ese es un ejemplo. En la notificación pasaría lo mismo. Si sabes que la notificación es ilegal, ok, pero te haces sabedor del documento en la fecha que se te notificó, es una ilegalidad no invalidante, porque al final conociste el acto y se cumple el objetivo de la notificación. Entonces, cuiden esos argumentos, que sus argumentos no sean declarados como insuficientes para que puedan ganar sus juicios. Y bueno, en vista de que ya dio la hora, yo vamos a dar por concluida la sesión. Era lo que traía para ustedes, a menos de que tengan alguna pregunta, recordándoles que, bueno, pueden consultar los videos de aquí en la página de Actualizándome y también en la página en mi página de YouTube, donde se suben por si los quieren volver a ver. Estas son mis redes sociales. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Si no, me pueden escribir luego a redes sociales o tal vez a través del contador Chamlati. Y si no, pues nos veríamos en 15 días. Ok, ¿qué hay videos que tengo que autorizar? Ok. Perfecto, contador. Yo lo hago. Yo los autorizo en este momento. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a Adrián, Alma, Chamlati, Félix, Hugo y todos los que se conectaron. Jesús, Laura, Moni, Maca, Sergio, Angélica. Espero que no los haya confundido mucho, que les haya quedado por lo menos claro las cuestiones generales. Y les digo, cualquier duda, pues a través de las redes sociales pueden escribir. Y pues la intención de estas pláticas es que hablemos sobre juicio más adelante, más a detalle, sobre algunas otras cuestiones. Entonces, bueno, yo los dejo. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Excelente día.